Mejora sustantiva en la evaluación del clima de negocios y también en las perspectivas para 2021. Así se titula el informe que divulgó Exante ayer con las conclusiones de la última edición de su encuesta de expectativas empresariales. El relevamiento se hizo en el mes de octubre y contó con las respuestas de más de 300 gerentes y altos ejecutivos de empresas nacionales y multinacionales que operan en Uruguay. Siempre le prestamos atención a este tipo de estudios. Conviene entonces detenernos en el más nuevo. ¿Cuáles son los principales números? ¿Qué expectativas empresariales hay? Clima de negocios, marcha de la economía, realidad de las propias compañías. Estamos con la economista Tamara Yandi, una de las socias de Exante. Tamara, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Existías físicamente? Existía físicamente, alguna vez he venido. Es precioso venir a este estudio, así que un placer estar hoy acá. Tantas veces hablamos por teléfono, ¿no? Sí. Y más en los últimos meses estos del ¿verdad? Distanciamiento físico. Bueno, hoy nos reencontramos con Tamara, todo un acontecimiento. ¿Empezamos, Romina? Sí, Tamara, a ver, te propongo comenzar por la evaluación que hacen los empresarios del clima de negocios, porque uno podría decir, bueno, allí está uno de los cambios más importantes, ¿no? Más sobresaliente de esta edición de la encuesta. Ustedes destacan concretamente en el informe que por primera vez desde 2014 son mayoría los que opinan que el clima de negocios es bueno o muy bueno. Y uno podría preguntarse, ¿qué factores están detrás de este cambio? Bueno, primero aclarar que nosotros hacemos una serie de preguntas en esta encuesta, no pedimos fundamentación de las respuestas, pero sí en el hecho de que existe una multiplicidad de preguntas, uno se va haciendo una composición del lugar de cuáles son los elementos que están incidiendo en las expectativas. Obviamente por el año en el que estamos es innegable pensar en que el cambio de expectativas obedece en alguna medida al cambio de gobierno. Podemos conversarlo más adelante. Hay una valoración ampliamente positiva de la gestión del nuevo gobierno y en particular de la gestión en materia de política económica, pero probablemente ese no es el único elemento. Tendimos a recoger, digamos, una visión de que la situación económica va a mejorar, tendimos a ver respuestas que tienden a apuntar a que las empresas van dejando atrás el impacto más severo de la crisis sanitaria. Bueno, esta vez por medio nada menos que la pandemia, ¿no? Exactamente, y si bien no es lo mismo la evaluación del clima de negocios que de la evolución de la propia empresa, bueno, son probablemente cosas que se van juntando, ¿no? Dicho eso, igual una señal de moderación en relación a esa conclusión que ustedes mencionaban, que correctamente es una conclusión sobresaliente de nuestra encuesta. La verdad es que tampoco son, digamos, despreciables las respuestas de quienes valoran más negativamente el clima de negocios, ¿no? Destacábamos que por primera vez desde 2014 son mayoría los que dicen que el clima de negocios es bueno o muy bueno, son mayoría, pero son el 57%. Después tenemos, digamos, una proporción no menor de empresarios que sostienen que el clima de negocios es regular, un 37% dijo que es regular y un 6% dijo que es malo. Esa proporción, digamos, de valoraciones más bien negativas ha tendido a bajar sustancialmente. En octubre del año pasado, por ejemplo, teníamos al 56% diciendo que era regular, al 30% que era malo, pero no deja de ser una proporción también relevante de los más de 300 ejecutivos que consultamos, como decía Emiliano. Quienes siguen nuestra emisión en video van a ir observando, como es costumbre, gráficos, ¿no? Gráficos, tablas que ilustran estos números que está manejando Tamara. Por supuesto que el informe completo va a estar en nuestro sitio web después, en el correr de la tarde, ¿no? Tamara, a ver, además del cambio en la evaluación del clima de negocios, en el informe también se destaca que la enorme mayoría de los ejecutivos, o sea, estamos hablando de casi 3 de cada 4, espera que la situación económica mejore el año que viene. ¿Cuán bueno entienden que es ese dato? Te lo pregunto porque también la situación de partida es mala, ¿verdad? Los empresarios esperan que en 2021 la economía mejore, pero respecto a un 2020 que fue atípicamente malo, ¿no? Correcto, es súper importante marcar ese punto. Es así como tú lo decís. Nosotros consultamos sobre cómo entienden que va a ser la situación económica dentro de un año. Naturalmente eso es en comparación con la situación actual, y este año es un año de fuerte recesión para la economía uruguaya, pero en definitiva, el panorama del año que viene también está sujeto a incertidumbres de evolución de la crisis sanitaria en Uruguay, en la región, en el mundo. Vamos a tener
una temporada turística probablemente extremadamente dura, con las fronteras cerradas. Estamos en un contexto de mercado de trabajo sumamente debilitado, caída fuerte del ingreso de los hogares, caída fuerte del empleo. Eso le pone una incertidumbre a todo lo que son los negocios asociados al consumo. El año que viene va a ser un año de ajuste fiscal, al igual que este. Entonces, a ver, hay muchas interrogantes respecto a cómo va a ser el escenario económico 2021, con lo cual no deja de ser una buena noticia que digamos, en la cabeza de los empresarios exista una visión de que el año que viene va a ser mejor que este. El otro elemento que destaco y que no hace tanto a la expectativa de corto plazo, sino a una mirada más para adelante, es que cuando los consultamos sobre a qué ritmo piensa que va a crecer la economía, no el PBI de este año, sino 3 o 4 años para adelante, esas respuestas han venido mejorando. En esta edición subieron los que piensan que la economía va a estar creciendo entre 2 y 3% anual. Esa proporción de ejecutivos pasó de 45% el año pasado a más de la mitad, 52% en este relevamiento. Quienes esperan que podemos crecer más de 3% en un horizonte de 3 o 4 años subieron fuertemente. Antes prácticamente no había ninguno y ahora son 27% los que contestaron que podemos crecer más de 3%, y en contrapartida cayeron quienes esperan que la economía va a crecer menos de 2%. Entonces hay una visión más auspiciosa respecto a cuál puede ser el ritmo de crecimiento tendencial del Uruguay, aunque en cualquier caso estamos hablando de tasas relativamente moderadas. En promedio, en todos los que respondieron a esta encuesta, estamos hablando de una expectativa de crecimiento de 2,5% anual en un horizonte de mediano plazo. Bien. Pasemos ahora hasta ahora hablamos de cuestiones más bien generales, pasemos ahora al panorama de las propias empresas, ¿no?, que ustedes también revelan. Y bueno, este año la encuesta tuvo un capítulo especial referido al impacto de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuáles son las conclusiones más importantes en ese sentido? Bueno, es correcto, era imposible, digamos, omitir el tema pandemia como un capítulo particular, digamos, de la vida de las empresas en este año. Preguntamos varias cosas. La primera que preguntamos es cuán severo había sido el impacto de la pandemia en sus empresas, sobre todo el impacto inicial, digamos, cuando tuvimos el momento de restricción de la movilidad de las personas, cuando la economía, digamos, se retrajo más fuertemente, marzo, abril. Sobre eso, digamos, y como era esperable, la enorme mayoría de los ejecutivos que contestaron la encuesta dijeron que sus empresas se habían visto afectadas. Solo un 7% dijo que los impactos habían sido nulos o positivos. Menos de un cuarto dijo que habían sido poco significativos, y en el resto, digamos, hubo una afectación mayor. El 40% dijo que los impactos fueron muy significativos. Ahora, también preguntamos si el volumen de negocio en tu empresa se vio afectado. ¿Cómo está hoy, digamos? ¿Cuán lejos estamos de recuperar los niveles prepandemia? Y ahí la verdad que hay resultados obviamente dispares, y eso se condice con que en la economía, y lo venimos comentando con ustedes en diferentes instancias de análisis económico, el ritmo de rebote o recuperación de la economía es dispar, pero no deja de ser un elemento positivo que destacamos allí, que un poquito más de la mitad, 52% de los ejecutivos señalaron que sus empresas o bien han recuperado los niveles de actividad prepandemia, o bien esperan que lo van a hacer en un lapso relativamente corto, 3-6 meses para adelante, y así tienen la distribución exacta de las respuestas. Es interesante ese número, ¿no? Sí. No sé si era esperable que más del 50% contestara eso, ¿no? Sí, a ver, es un elemento positivo. La verdad es que en la economía tenemos pocos indicadores parciales de actividad que vayamos conociendo mes a mes o semana a semana como existen en otros países, pero tenemos algunos. Y la verdad es que si uno mira la evolución mensual que han tenido indicadores de alta frecuencia, como la producción industrial, la venta de autos, las importaciones, la recaudación de impuestos, las ventas de combustibles, en general, digamos, el patrón que allí se ve es bastante inequívoco. El piso de actividad estuvo en abril,
y desde entonces hay un rebote que en muchos indicadores es completo. Ayer el INE publicó en el día de ayer el dato de producción industrial de septiembre, y si uno saca componentes estacionales, estamos en niveles de inicio del año. O sea, la recuperación ha sido total, al menos a nivel de producción, ¿no? Eso no quiere decir que el año, digamos, no va a cerrar con una caída fuerte de ventas, ¿no? Esa es otra dimensión sobre la que consultamos. Les preguntamos, bueno, más allá de que en algunas empresas pueda estar habiendo un rebote, ¿de qué magnitud estima que va a terminar siendo el impacto en las ventas de su empresa este año? Y la verdad es que hay porcentajes, digamos, muy importantes de empresas que están indicando afectación grande, que van en la línea de que el PBI va a caer fuertemente este año, ¿no? Entonces, repasando números, el 47% dijo que las ventas van a terminar cayendo más de 5% en términos reales este año, y de esos hay aproximadamente un 20% que dijeron que van a caer entre 10 y 25% en términos reales. Estamos viendo el gráfico en este momento. Y fíjense, el rinconcito ese rojo más oscuro, hay 12% que contestó que las ventas de su empresa en términos reales van a caer más de 25%. 12% de los ejecutivos, uno podría decir, bueno, son una porción relativamente pequeña, pero 25% de caída en las ventas en términos reales realmente es una magnitud enorme, y habla, digamos, de la severidad de los impactos de la pandemia, sobre todo en algunos sectores de actividad de nuestra economía. Hasta ahí lo que ven por ahora. Este año, ¿no? Sí, a ver, siguiendo con la perspectiva que tienen de su propia empresa, ¿cómo ven los ejecutivos el escenario 2021? Bueno, allí preguntamos sobre el panorama, digamos, macroeconómico en general. Comentamos antes, en la amplia mayoría de los encuestados entiende que la situación económica va a ser mejor. Eso se condice, digamos, con una expectativa también más favorable respecto a la marcha de sus propias empresas. Allí hacemos preguntas respecto de la situación general de las empresas, hacemos preguntas también más específicas de qué esperan en relación a su nivel de actividad, qué esperan en relación a su nivel de rentabilidad, qué esperan en relación a su nivel de inversión, por ejemplo. En todas las dimensiones sobre las cuales consultamos, hay una mejora respecto de las respuestas que obteníamos en los últimos 2 relevamientos. Les pongo algunos ejemplos en materia de producción o nivel de actividad de las empresas. En las 2 ediciones pasadas de la encuesta, recuerden, no lo dijimos, esta es una encuesta semestral, con lo cual cuando digo las 2 ediciones pasadas, me refiero a las de octubre del año pasado y abril de este año. Quienes esperaban que la producción de su empresa aumentara en un horizonte de 12 meses eran en el entorno del 30%. Esta vez tuvimos un 60%, un poquito más del 60% de los ejecutivos contestando que la producción de sus empresas iba a aumentar este año. Cuando consultamos sobre la perspectiva de rentabilidad y sobre la perspectiva de inversión, en las últimas 2 ediciones de la encuesta las respuestas favorables estaban en el eje del 20%, más o menos, y esta vez las respuestas referidas a la inversión y referidas a la rentabilidad estuvieron más bien en el eje del 40% de respuestas favorables, con lo cual en las 3 dimensiones hay un cambio, digamos, que podríamos decir significativo en el patrón de las respuestas, aunque no deja de ser un elemento quizás sobre el que vale la pena detenerse, que la expectativa respecto a la mejora de producción o nivel de actividad es más extendida que la expectativa respecto a el incremento de rentabilidad o al incremento de la inversión, ¿no? Con lo cual hay así algunas diferencias. En particular, después preguntábamos sobre los desafíos que estos ejecutivos entienden que tienen sus empresas, y el desafío de mejorar la rentabilidad en este contexto de baja demanda está ahí al tope de las respuestas. El 70% de los ejecutivos marcó ese desafío dentro del top 3, digamos, de sus preocupaciones en un horizonte de 12 meses, con lo cual, digamos, de vuelta, en este tipo de... O sea, estamos hablando de que se prevé recuperación, pero con problemas, con dificultades, claramente. Con desafíos, claramente. Esta encuesta, digamos, comprende a empresarios, ejecutivos de todos los sectores, obviamente por sectores, cuando uno lo mira por sectores, en alguno, digamos, prima más la parte más optimista, en alguna prima más la parte de los desafíos. Desde el punto de vista, digamos, del
la evaluación general de esta encuesta, las dos cosas son válidas. Por un lado, tenemos que rescatar que por primera vez en mucho tiempo el giro en materia de expectativas fue en el sentido positivo y de forma bastante contundente, pero por otro lado, digamos, siguen siendo, digamos, una proporción importante quienes entienden, digamos, que tienen desafíos de rentabilidad, de inversión y que tienen para adelante un panorama que no necesariamente es de crecimiento, ¿no? Y completamos con una pregunta obvia que viene a continuación de todo esto que venía comentando recién Tamara, ¿no? Sí, ¿qué puede pasar con las expectativas en materia de contratación de personal, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que el mercado de trabajo viene bastante débil en los últimos meses y porque recuerdo que en encuestas anteriores ustedes no estaban recogiendo señales muy auspiciosas, ¿no? En esa materia. En absoluto. Esta vez hubo también en ese tipo de preguntas un giro, digamos, relativamente positivo, pero el panorama sigue siendo poco auspicioso. La principal mejora pasó porque bajó notoriamente la proporción de empresarios que prevé que el empleo en su empresa va a disminuir, ¿no? Y eso, de alguna forma, repasando números, ese porcentaje de quienes se esperan, digamos, o prevén reducir el empleo en su empresa pasó de 39% en el relevamiento anterior de abril a 16% esta vez, bajó, eso es una buena noticia. Pero que en definitiva es consistente con que el mercado de trabajo ajustó, y si uno mira las cifras del INE, bueno, hoy de tarde vamos a conocer los datos de septiembre, pero hasta ahora tenemos los datos de agosto, y hasta agosto el impacto neto de la pandemia, digamos, considerando lo que fue la caída inicial y el rebote de estos meses más recientes, es de 75.000 ocupados menos en la economía, con lo cual el mercado de trabajo ajustó, y en este momento la lupa tiene que estar en qué proporción de ejecutivos están dispuestos a contratar más. Y ahí las respuestas mejoraron respecto al relevamiento anterior, allí las tienen en pantalla, en octubre del año pasado, en abril, los que contestaban que iban a contratar más en un horizonte de 12 meses eran muy pocos, en el entorno de 10, 11%, esta vez son más, pero no llegan a un cuarto, están ahí en el entorno de un cuarto. Entonces, es una buena noticia que el saldo neto entre los que esperan contratar más y los que esperan reducir su plantilla de personal se hizo positivo, eso es algo que no veíamos hace 7 años, pero hay bastante cautela, digamos, entre los empresarios en esta dimensión de volver a aumentar el empleo. Enseguida completamos la conversación esta mañana con la economista Tamara Llanti de Exante para ver otros aspectos de la encuesta, la segunda encuesta de este año en materia de expectativas empresariales. ¿Qué pasa con la gestión del gobierno? Y bueno, ¿y qué novedades terminan aportando estos resultados a lo que ustedes ya más o menos sabían o veían de la marcha del país? La nueva edición de la encuesta de expectativas empresariales de Exante. Estamos conversando esta mañana con la economista Tamara Llanti. Dijimos, es la segunda de este año, ¿no? Es la segunda de este año. Esta es una encuesta semestral. La primera de este año fue en abril, y como es habitual, y esta segunda en octubre. 300 gerentes y altos ejecutivos de empresas nacionales y multinacionales fueron quienes respondieron. Pero, ¿sabes que tengo una cantidad de preguntas de los oyentes, ¿no? Ha despertado curiosidad este trabajo. Y una de las preguntas que se repite es si hay alguna apertura por rubro de las empresas consultadas. Por ejemplo, otro quiere saber qué nivel económico tienen los empresarios encuestados. ¿Qué podemos responder? Bien. A ver, acá conmigo justamente no tengo la apertura por rubro, pero es una encuesta que está abierta a empresas de todos los sectores de actividad, y por tanto tiene representación de empresas de la industria, de empresas de comercio, de empresas de servicios, de empresas de comunicaciones, de empresas de consumo masivo, empresas del agro, con lo cual hay representación de los distintos sectores. Sí tengo aquí, respecto al perfil de las empresas, son, como decías tú al inicio, Emiliano, participan de este relevamiento tanto empresas de capitales nacionales como multinacionales. La mitad más o menos son de capital nacional, hay un 35% que son de capital extranjero, y después hay el resto son de capital mixto, y en general
una aclaración, digamos, importante es respecto del tamaño. Es algo que aparece, digamos, recurrentemente en las consultas cuando presentamos este reglamento, y que nos ocupamos siempre de enfatizarlo. Esta es una encuesta, que está dirigida mayormente a empresas grandes y medianas. Por nivel de facturación, el 80%, digamos, son empresas que facturan más de 10 millones de dólares al año, que es el criterio de empresa grande para los efectos del Banco Central, a los efectos del INE, más o menos por ahí está el umbral. Y dentro de esas empresas grandes hay un 35% que factura más de 50 millones de dólares al año. Hay una proporción también de empresas que serían medianas a los efectos de las estadísticas oficiales, pero no tenemos en esta encuesta microempresarios. ¿Más preguntas entonces, Romina? Sí, Tamara, pasemos ahora a otro aspecto que ustedes siempre relevan en la encuesta, que tiene que ver con la evaluación que hacen los empresarios de la gestión de gobierno, ¿verdad? Ya adelantabas al principio que fue muy buena. Fue muy buena, sí. Acá cuando entramos en este terreno siempre me gusta aclarar que nosotros no somos politólogos, hacemos esta pregunta porque nos parece parte esencial, digamos, de la valoración del clima de negocios, y que es una parte fundamental de la formación de expectativas de los empresarios. La encuesta recoge en definitiva un hecho que también están marcando las encuestas de opinión pública, de que la evaluación de la gestión de este gobierno está siendo muy favorable. Esta encuesta lo recoge en forma, digamos, todavía más marcada. Tenemos un nivel de aprobación arriba del 80%. Eso seguramente, digamos, está bastante incidido por las valoraciones respecto del manejo de la crisis sanitaria. Es algo que ustedes han conversado muchísimas veces con quienes se dedican a los relevamientos de opinión pública. En este relevamiento en particular nos ocupamos de preguntar específicamente sobre la evaluación de la política económica para tratar, digamos, de desentrañar las dos dimensiones. En materia de aprobación de la gestión de política económica estamos con un 80% de respuestas positivas. Luego tenemos, digamos, un 20% que les es indiferente, no lo evalúa ni bueno ni malo, pero ese es un cambio muy importante respecto a lo que era la valoración de la gestión de gobierno que estábamos obteniendo en los últimos relevamientos del año pasado, el anterior, con lo cual ese, digamos, puede ser un elemento importante detrás de este cambio de expectativas que hemos visto, ¿no? Y en general, lo otro que agrego es que parece haber una vara bastante alta respecto del año que viene. Porque también preguntan para adelante, entonces. Sí, preguntamos qué cambios se espera que haya en materia de política económica el año que viene. Las opciones son cambios leves para mejor, cambios leves para peor, más o menos igual, o cambios fuertes para mejor o para peor. Y ahí más de la mitad, digamos, está recostada del lado de que aguarda una mejora de la política económica durante el próximo año. La mayor parte, digamos, en la parte de mejora leve, pero es un corrimiento respecto de las respuestas que obteníamos en la encuesta anterior. Un 56% espera una mejora todavía de la política económica, ¿no? Sí. 47% una leve mejora, 9% una fuerte mejora. Sí, 30 más o menos igual. Y entonces te decías, es una vara alta. Es una vara alta, por lo que comentábamos antes, el año que viene mejorar, efectivamente, es desafiante en materia de política económica. Digamos, hay una agenda que este gobierno quiere llevar adelante con, digamos, reformas más estructurales, avances en áreas donde todavía no hemos visto cambios demasiado sustantivos, de inserción internacional y de otras reformas estructurales. Pero, a ver, como decíamos antes, el año que viene no deja de ser un año, a nuestro juicio, desde la visión que tenemos en Exante, que va a ser muy desafiante para la política económica. Es un año de ajuste fiscal en una economía que ha rebotado bien, pero que tiene, digamos, desafíos para transformar esto en un crecimiento sostenido, y tiene un mercado de trabajo que comentábamos antes, ¿no? Realmente es un área que prioritaria para la gestión del gobierno. Y con rubros con problemas que se van a prolongar y signos de interrogación de todo tipo. Muchos signos de interrogación del mundo y de propios frentes domésticos. Ya adelantabas algo, Tamara, pero ¿cuánto agregan estos resultados, los resultados de la encuesta, al diagnóstico del escenario 2021 que hacen ustedes en Exante? Bueno, como les comentaba antes, nosotros tendemos a ver esto
más bien del lado positivo. Es una buena noticia ver expectativas de crecimiento respecto a los niveles de actividad de las propias empresas. Es una buena noticia ver un giro para mejor en la predisposición de las empresas a invertir más y aunque sea en el margen a contratar más. Pero no hay que perder de vista el nivel, ¿no? Venimos de un 2020 atípicamente malo. Lo que hemos visto hasta ahora en los distintos indicadores que tenemos en Uruguay es un rebote de lo que fue el fuerte impacto que tuvo la pandemia en el segundo trimestre del año, pero no estamos, eso no quiere decir que Uruguay está entrando, digamos, en una senda de crecimiento sostenible. Eso puede pasar, pero para que eso pase, en nuestra visión, la que tenemos en Exante, es que se necesita, digamos, mejorar todavía en algunas áreas que están en el debe, y en particular, digamos, siempre nos referimos a veces en el programa como separamos lo que es los desafíos de los equilibrios macroeconómicos de corto plazo y lo que es la agenda de reformas más de mediano plazo. Las dos cosas son importantes. En los desafíos, digamos, de corto plazo, tenemos un gobierno que se está proponiendo hacer un ajuste fiscal importante. No lo llama ajuste fiscal. No lo llama ajuste fiscal, pero digamos, es un ajuste de las cuentas públicas para lograr una mejora del déficit fiscal que es muy relevante. Ese ajuste fiscal es necesario desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda pública, pero también significa desde el punto de vista de la economía, y lo hemos comentado muchas veces, que el sector público, digamos, está haciendo una retracción de su nivel de gasto, o se propone hacerlo, y eso para una economía que está en recesión no deja de ser un desafío a gestionar. Tenemos un equipo económico que se está proponiendo bajar la inflación. La combinación, digamos, de ajuste fiscal y baja de la inflación es una combinación que pone, digamos, algunas interrogantes desde el punto de vista de la evolución de la demanda agregada. Tenemos, digamos, que cuidar la política salarial, va a ser un elemento súper importante el año que viene. Ahora estamos en el marco de una especie de acuerdo año puente, pero está por verse, digamos, cómo se gestiona la próxima ronda de consejos de salarios, máxime cuando los números del mercado de trabajo están mostrando una recuperación tan parcial, digamos. Nosotros esperábamos que el mercado de trabajo de alguna forma iba a ir de atrás, entre comillas, respecto a la recuperación de la economía, pero realmente es muy corto el rebote que hemos visto en el mercado de trabajo para lo que ha sido el recorrido al alza que han tenido otros indicadores, lo mencionábamos antes, de producción industrial, de importaciones, de venta de autos, de recaudación, todos indicadores que muestran que la economía rebotó en su nivel de actividad mucho más de lo que rebotó el empleo. Y el otro elemento que destaco es que si bien tenemos respuestas más favorables respecto a la propensión a invertir o los planes de inversión que manejan las empresas, colocamos una pregunta en particular que consulta a los empresarios acerca de cómo son esos planes de inversión respecto a los niveles normales prepandemia, ¿no? Porque una cosa es esperar que la inversión suba después de un 2020 donde probablemente hubo muchos planes de inversión que quedaron parados, y otra cosa es esperar niveles normales de inversión. ¿Y qué contestan en ese sentido? Y en ese sentido, la verdad es que está dividido. La mitad dicen mis planes de inversión son consistentes o son incluso superiores a un año normal prepandemia, pero tenemos aproximadamente a la mitad todavía diciendo que la inversión va a estar por abajo de los niveles normales prepandemia, con lo cual ni siquiera a nivel de la inversión es una visión tan contundente de pues viene un boom de inversión con este nivel de expectativas, ¿no? Decía al inicio, el énfasis en el informe está en el cambio de expectativas hacia mejor, pero si uno lo mira en nivel, no deja de haber todavía ejecutivos que tienen y seguramente lo va a seguir habiendo, ejecutivos que tienen una visión crítica del clima de negocios, ejecutivos que entienden que el impacto de la pandemia en sus niveles de actividad ha sido severo, que va a tardar mucho tiempo en recuperarse, hay sectores afectados. Y por último cierro en la otra, digamos, constatación negativa, digamos, que tenemos en esta encuesta, que confirma un poco el diagnóstico que manejamos en Exante respecto al mercado de trabajo, y de que ahí, digamos, hay un frente importante de la perspectiva para el año que viene, porque con esta
vocación, digamos, tan cauta, digamos, o esta poca predisposición a contratar más, a pesar de que hay planes de producir más. 60% dice que va a producir más, 40% dice que va a invertir más y solo 20% dice que va a contratar más trabajadores el año que viene. Entonces, toda esta discusión de la pandemia como oportunidad para mejorar la productividad versus cómo hacer para recuperar o recomponer el empleo respecto a lo que teníamos en niveles, digamos, en años previos a la pandemia, es el tema, digamos, central de la economía en los meses que vienen. Hemos estado en estos minutos en perspectiva con la economista Tamara Yandi de Exante, dando una visión sintética de lo que arroja la nueva encuesta de expectativas empresariales, la segunda de este año, la hecha en octubre. Por supuesto que hay preguntas que van a detalles que no hemos podido abordar hoy acá. Tal vez estos oyentes puedan encontrar sus respuestas yendo al informe completo, ¿no? Sí, el informe completo entiendo que va a quedar en la página de ustedes. También está en la página de web de Exante, que es exante.com.uy, en la sección de novedades. Así que los invitamos a consultar allí el reporte completo. Y si es necesario, volvemos sobre algún aspecto en particular, ¿de acuerdo? Y volveremos a las órdenes. Tamara, gracias por visitarnos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación.